Antes de que comiencen a comentar y quizá algunos poner allí abajo eso es un sacrilegio o algo parecido, un momento por favor. Ustedes saben que en este canal lo único que queremos es transmitir la verdad del Evangelio, la verdad de la doctrina, la verdad también de las directrices litúrgicas que da la Iglesia al respecto del culto, en este caso de la Sacratísima Eucaristía. Entonces, para tener una formación conveniente tenemos que conocer lo que dice la Iglesia sobre esto y luego sí tener un criterio para llegar a determinar eso está bien o está mal. Por favor, no juzgues que te puedes llevar una grande sorpresa. Acabemos de ver el video y lo comentamos. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no he tenido que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda para la vida eterna. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Bien, vamos a abordar este tema de una forma clara, directa, inclusive hasta corta, porque lo que dice la Iglesia sobre esto, las directrices que da, las rúbricas, pues están allí para ser leídas y luego asumirlas con obediencia. Ustedes saben que lo más importante es hacer lo que nos pide la Iglesia, no otra cosa, lo que nos dice la Iglesia. Tenemos aquí el ritual de la Sagrada Comunión y del culto de la Eucaristía fuera de la misa. Como nos damos cuenta, en este video se estaba realizando algo fuera de la misa. ¿Sí? Inclusive hasta el propio altar estaba con un plástico puesto, ¿no? Aunque esta no es la forma litúrgica conveniente, sin embargo lo menciono para que sepan que no estaba dentro de la Sagrada Eucaristía. En este ritual de la Sagrada Comunión, católico evidentemente, encontramos algunas observaciones generales previas y vamos a avanzar hasta las indicaciones sobre esto que ha sucedido en esta iglesia. Tenemos aquí capítulo 1, la Sagrada Comunión fuera de la misa, ¿sí? Observaciones previas y aquí están todas las indicaciones que se deben seguir. Primero, ¿en qué tiempo se ha de administrar la Sagrada Comunión fuera de la misa? Y básicamente nos dice que en cualquier hora del día. Cualquier día, en cualquier hora del día. Evidentemente, esto según una organización pastoral dentro de la parroquia. Hay unas indicaciones concretas al respecto del Jueves Santo, del Viernes Santo y del Sábado Santo, ¿no? Que ustedes pueden leer ahí si quieren todavía profundizar esos detalles. Llegamos al punto del ministro, el ministro de la Sagrada Comunión. ¿Quién es? Evidentemente, según nos dice aquí, sacerdote, diácono, son los ministros ordinarios de la Sagrada Comunión, pero dice, también pertenece al acólito ritualmente instituido, en cuanto que ministro extraordinario. ¿Este puede dar la comunión fuera de la misa? Sí. Y también, inclusive, dice, el ordinario del lugar puede conceder la facultad de distribuir la Sagrada Comunión a otros ministros extraordinarios cuando vea que es necesario para la utilidad pastoral de los fieles y no se disponga ni de sacerdote, ni de diácono o de acólito. No hay sacerdote, no hay diácono, no hay acólito instituido, entonces puede conceder la facultad de distribuir la Sagrada Comunión a un ministro extraordinario de la comunión. ¿Sí? Entonces, si vamos a lo que hemos visto en este video, por lo menos esto está bien. ¿Cuál es la circunstancia? Una necesidad pastoral. Esperamos que realmente haya sido una necesidad pastoral. Que quizá las personas se reunieron a la misa dominical, voy a poner un ejemplo, y el sacerdote tuvo un contratiempo. Inclusive pudo haber tenido un accidente y no pudo llegar. Y entonces se delega al ministro extraordinario de la comunión para que él dé la comunión. En este caso, una señora que evidentemente esperamos que sea formada, yo lo creo que sí, y que el sacerdote haya determinado que esta circunstancia necesitaba justamente del auxilio de esta ministra extraordinaria para que dé la comunión a los fieles que estaban reunidos. Entonces, ese es un caso, pueden haber muchos otros. Pero en esos casos se aplica y es correcto, sí. Y atención, que esto no es un invento del Papa Francisco, porque quizá alguno va a decir, esto es por el Papa Francisco. Para nada. Este ritual, esta forma de proceder, pues evidentemente viene del Concilio Vaticano II, la que tenemos actualmente, pero también había una forma antes del Concilio Vaticano II, después del Concilio de Trento, también para dar la comunión fuera de la misa, por medio de un ministro extraordinario, cuando no había un sacerdote, un acólito, no había un diácono, ¿sí?
Entonces, ¿no es una cuestión modernista o algo parecido? Por supuesto que no. Luego habla acerca del lugar para distribuir la comunión fuera de la misa, que normalmente es la capilla, la iglesia. Sin embargo, también hay algunos otros lugares que por necesidad se puede dar. Por ejemplo, cuando se visita a un enfermo. Entonces también puede ser en la casa del enfermito. Este punto también es importante a nivel litúrgico. Algunas cosas que se han de observar al distribuir la Sagrada Comunión. Y dice que entonces se va a celebrar, como ocurrió en este lugar, en la iglesia, que sobre el mantel del altar se ponga un corporal. Y sobre el corporal, evidentemente, el copón en el momento de dar la Sagrada Comunión. Y unas velas encendidas. No ha sucedido esto en esta capilla, en esta iglesia. La forma mejor litúrgicamente era que se saque ese plástico que estaba en el altar, que se ponga, bueno, tenía puesto el mantel, que se ponga el corporal y entonces allí se pone el copón. No se lo tiene en la mano, se lo pone sobre el altar y unas velitas encendidas, ¿sí? Eso lo dice aquí literalmente. Cuando se administra la Sagrada Comunión en una iglesia u oratorio, póngase el corporal sobre el altar cubierto con un mantel. Enciéndase 2 cirios como señal de veneración y de banquete festivo. Utilícese la patena. Pero cuando la Sagrada Comunión se administra en otros lugares que no sea el oratorio, la iglesia, la capilla, prepárese una mesa decente cubierta con un mantel. Póngase también preparados los cirios. ¿Esto es posible? Sí, porque, atención, el ministro extraordinario no va a celebrar la Eucaristía, solamente va a dar la comunión. Y luego ya en el acto litúrgico, pues nos propone algunas formas para dar la comunión fuera de la misa. Aquí está el rito para distribuir la Sagrada Comunión fuera de la misa. Primero, rito con una celebración extensa de la palabra de Dios, ¿sí? Que consiste con ritos iniciales. Luego viene la liturgia de la palabra y por último la liturgia de la comunión. Insisto esto, aunque creo que está claro, no hay liturgia eucarística, ¿no? Se toman las hostias que han sido consagradas por un sacerdote católico en una misa católica. Los ritos iniciales, evidentemente si es, en este caso, un ministro extraordinario de la comunión, no comienza diciendo el Señor esté con ustedes o algo parecido. Aquí el mismo ritual propone lo siguiente, que tiene que decir, hermanos, bendecida al Señor, que nos invita benignamente a la mesa del cuerpo de Cristo. Y todos responden, bendito sea por siempre, Señor. Aquí dice, si el ministro no es sacerdote o diácono, saluda a los presentes con estas o parecidas palabras, las que he dicho hace un momento. Están aquí. Luego viene el acto penitencial, según las 3 formas que propone el misal y también este ritual. Luego viene la celebración de la palabra de Dios, que se puede utilizar los textos del día o también se puede elegir otro según se juzgue oportuno. En este caso, la ministra extraordinaria no tiene la obligación de hacer una reflexión, sencillamente puede leer las lecturas y luego se queda en silencio, o si quiere decir algunas palabras para reflexionar, lo puede hacer también. Y por último termina con una oración universal o también conocida oración de los fieles. Allí termina la celebración de la palabra de Dios. Y por último ya viene la Sagrada Comunión. Se saca el copón del sagrario, se lo pone sobre el corporal que está ya en el altar, hace una genuflexión y viene lo siguiente. Una invitación al Padre Nuestro. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, ¿no? Esto tiene que decirlo el ministro, se reza el Padre Nuestro, hasta el final, líbranos del mal, y luego es omisible. Si quiere, lo hace, si no, no. Dense fraternalmente la paz. Si es que no, pues sencillamente no. Pero es solamente esto. No dice, la paz del Señor esté con ustedes. No, no. Solamente dense fraternalmente la paz. Inmediatamente, digo eso anterior, es opcional. Sí tiene que decirlo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Evidentemente hace una genuflexión, toma la hostia y luego la eleva un poco sobre el vaso o el copón. Y vuelto hacia los comulgantes dice, repito, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Y los que van a comulgar añaden una sola vez, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Atención, solo los que van a comulgar, ¿sí? Dicen esto. Luego el ministro comulga, dice en secreto, el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna, y con reverencia sume el cuerpo de Cristo. Y luego va a dar la comunión a los demás. Claro está que si se da la comunión tiene que ir con una patena para evitar cualquier caída de alguna partícula del Señor, ¿no? Del pan consagrado. Y dice, acabada la distribución de la comunión,
Si queda algún fragmento sobre la patena, el ministro lo echa en el copón y se purifica las manos si lo juzga necesario. Si quedan algunas formas, guarda el sacramento en el sagrario y hace genuflexión. Entonces, si se juzga conveniente, se puede observar algún momento de sagrado silencio o se puede entonar algún salmo o cántico de alabanza. A continuación, el ministro concluye con esta oración. Y hace esta oración y todos responden amén. Y al final el rito de conclusión. Si lo preside un sacerdote, un diácono, él sí puede decirle: el Señor esté con ustedes, y da la bendición como normalmente. Pero si en cambio es un ministro extraordinario, atención, dice aquí: si el ministro no es sacerdote ni diácono, invocando la bendición de Dios y santiguándose, dice: el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. O también: el Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Y todos responden amén. Y finalmente el ministro dice: pueden ir en paz. Y todos responden: demos gracias a Dios. Entonces, hecha la debida reverencia, el ministro se retira. Esta es la forma más extensa, pero también existen otras formas. Hay un rito con una breve celebración de la palabra de Dios, que está aquí, ya no lo vamos a profundizar, solamente sepan que es algo mucho más sencillo. Todo el rito para llevar el viático a los enfermos. Hay un rito más largo y también existe un rito más corto, ¿no? Que también lo encontramos aquí. Un rito más breve de la comunión de los enfermos, ¿no? Listo. Entonces, con esto ya tenemos conocimiento de lo que dice la liturgia al respecto de estos casos. Entonces, en el caso de esta señora, ministra extraordinaria, lo entiendo que debe ser así. Ella, pues, no ha hecho nada malo, no ha cometido sacrilegio, profanación, ni nada de esto. Es una disposición que da la misma Iglesia Católica. Al respecto de tocar el cuerpo de Cristo, manos no consagradas, ya hemos hablado de esto también en este canal, y básicamente tengo que decirles que no siempre se da esta regla. Hay que respetarla, hay que intentar siempre que sea así, por supuesto. Sin embargo, desde el principio del cristianismo siempre hubo situaciones en las que quienes no eran consagrados también dieron la comunión, ¿sí? Y esto es algo muy sencillo, inclusive en la práctica, para darnos cuenta. El diácono no tiene las manos consagradas, no es sacerdote. Y sin embargo, él es ministro ordinario de la comunión. Él puede dar la comunión, pero no tiene las manos consagradas. Entonces, no está cometiendo profanación, no está cometiendo sacrilegio. Atención, no es sacerdote el diácono. Tampoco, evidentemente, el acólito ni el ministro extraordinario de la comunión. Y sin embargo, pueden tocarlo. ¿Por qué? Porque la Iglesia determina que hay circunstancias en las que sí pueden hacerlo. Ustedes saben que yo defiendo muchísimo que quien dé la comunión en la misa sea siempre el sacerdote, aun cuando haya mucha gente. Sin embargo, hay circunstancias y no podemos cerrar los ojos a los abusos litúrgicos que también existen, de personas que dicen: bueno, sencillamente yo siempre tengo que dar la comunión, y se creen ya ministros ordinarios. Eso es un abuso y es un pecado. Cuando entonces la persona ya se cree con el derecho: yo quiero dar la comunión. A ver, a mí, usted Padre uno acá, o no lo hacen así, una forma más camuflada. Sí, Padre, yo doy la comunión también aquí. No es necesario, pero igual yo la doy. Sí, Padre, a ver, venga, yo doy también la comunión. Usted si quiere puede quedarse sentadito. No. Eso es ya un abuso, y como ha sido parte integrante de la formación del ministro extraordinario, pues tiene que ir a confesarse, porque eso es un pecado de desobediencia. Y segundo, también es una ofensa o un irrespeto a la Sagrada Comunión, que solamente debe darla en momentos de mucha necesidad. Caso contrario, no. No normalicemos, por favor, que quienes no son sacerdotes toquen el cuerpo del Señor. Sin embargo, sabiendo que hay circunstancias en las que esto se puede dar. Bien, queridos hermanos, permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.